en el mes de octubre tuve el privilegio de ser parte de un retiro. Y en este retiro, pues, era un retiro para líderes y pastores. Y pues habían varias actividades, y una de las actividades que había en este retiro era un tiempo en donde uno como participante podría inscribirse para recibir oración profética. Como le digo, uno de los pilares de nuestra iglesia La Viña es el Espíritu Santo, y cómo el Espíritu Santo el día de hoy aún habla. Y nosotros como líderes, en cierta forma, tenemos que capacitar al pueblo de Dios para también ver esos milagros. Nosotros creemos que la llegada del Espíritu Santo no solo fue un momento histórico que ocurrió 40 días después de que Jesús resucitó. No, creemos que el día de hoy usted y yo podemos escuchar la voz de Dios y lógicamente hacerlo de manera con principios bíblicos, como le dice la palabra de Dios. Entonces resulta que yo estaba en este retiro, y cuando estaba en ese retiro, pues había un salón en donde tú te podías inscribir, como ya le dije, y recibir oración profética. Así que ese es mi segundo año y yo me inscribí, pero la verdad es que no me inscribí para recibir, sino más bien para orar proféticamente por personas, y me encanta, porque es un salón bien grande, así como esto, y ponen así como grupos. A mí me tocó con una persona, y que coincidentemente me tocó el año pasado también. Así que hay varios grupos así. Entonces tú entras y pues prácticamente te sientas con personas que no conoces. Y yo estaba sentada con una persona y entra una chica, una muchacha. Y cuando llega esta muchacha a recibir oración profética, pues nosotros, como decimos en La Viña, pues invitamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y tratamos de escuchar qué es lo que el Señor quiere decir a esa persona. Y en La Viña decimos, si es el Señor, recíbelo. Si no, no me hagas caso. Y esas son palabras textuales mías. Y pues entonces la chica llegó, se sentó, nos estábamos presentando un poco, y yo sentí en mi corazón que el Señor me dijo, ella tiene que recibir a Jesús en su corazón. Y mientras yo la escuchaba contar su historia, yo decía, pero es un retiro de pastores y líderes. ¿Cómo que tiene que recibir a Jesús? Yo decía, Señor, ¿son cosas mías o es tu palabra? ¿Qué pasa aquí, Señor? Y ella seguía contándonos un poco de lo que hacía. Y entonces esta idea persistente, mientras yo oraba en mi cabeza, me decía, anímala a recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, en un momento de esto, como decimos nosotros en La Viña, fe se deletrea riesgo, y es un riesgo de amor. Pues yo tomé el riesgo y le empecé a preguntar, oye, ¿y hace cuánto conoces al Señor? Y ella me dijo, bueno, la verdad es que yo nací en un hogar cristiano. Mi papá, mi mamá, ellos eran cristianos, así que yo he sido cristiana toda mi vida. Una temporada sí me salí de la iglesia y todo eso, pero aquí estoy otra vez con ganas. Entonces yo le dije, con esta voz insistente del Señor que me decía, anímale a recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Pero se me hacía como un poco complicado. ¿Cómo le digo a una persona que sirve en una iglesia, que es líder en una iglesia, cómo le pregunto, oye, ¿alguna vez recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador? Y entonces le empecé a decir, ¿me puedes contar ese momento en tu vida? Ese momento de quiebre, ese momento en donde tú dijiste, Señor Jesús, yo te invito a vivir en mi corazón. Y entonces yo empecé a hablarle un poco de Juan, capítulo 1, y le empecé a decir, ustedes deben saber esto, y si no, pues puede leerlo en casa. Juan capítulo 1 nos habla de que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, pero este verbo viene a habitar entre nosotros. Y yo le comparto a esta muchacha y le digo, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de sus propios pueblos y hasta ellos lo rechazaron. Y yo le empecé a hablar un poco de esto. Tú sabes que Juan capítulo 1 nos dice que Jesús vino aquí y que los suyos no le recibieron, pero que
a los que lo reciben. Y más adelante dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de una pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Y déjame decirte que te quiero decir que yo estaba un poco como, wow, tengo que hacer esto. Tal vez ella ya ha escuchado esto. Y resulta que fue muy útil el poder conversar esto con ella, porque ella me dijo, ¿sabes qué? No recuerdo ese momento. No recuerdo ese momento de quiebre en donde yo le dije a Jesús, ven a vivir a mi corazón. Me arrepiento de la vida que he llevado y te invito a vivir en mi corazón. Y Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 también nos dice que Jesús está a la puerta. Y Él dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y sentaremos juntos como amigos. Ella nunca había tomado esa decisión. Ella nunca le habían dicho que tenía que recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Y la verdad es que a veces he conversado con muchas personas y sin ánimo de juzgar a nadie, ni que tú pienses que uno es mejor o peor, no, simplemente por llevarles ese plan de salvación. Yo les he preguntado, ¿has tú recibido a Jesús como tu Señor y Salvador? Y me dicen, no, todos somos hijos de Dios. Y es un poco difícil decirles, ¿sabes qué? Es que Juan capítulo 1 dice que la verdad es que no somos hijos de Dios. Somos creación de Dios. Pero para que tú y yo dejemos de ser una simple creación y nos convirtamos en hijos de Dios, tenemos que confesar con nuestra boca y recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así como ya te lo leí en Juan capítulo 1, versículos del 10 en adelante. A los que lo recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos de nosotros tal vez nunca hemos tenido ese momento? O tal vez tú el día de hoy dices, sí, yo recuerdo ese momento en donde le dije a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? Ven, entra a mi vida es tuya, mis decisiones son tuyas, todo mi caminar es tuyo. Recuerdo también en una ocasión cuando estábamos también en un evento, bueno, no como este, pero era en un parque, en un pueblo pequeño en Ecuador, que se llama Junín. Y en ese pueblo Antoine y yo estábamos en la tarima y mis hijos estaban abajo. Y yo le dije a una hermanita, no sea malita, hermanita, cuídeme a mis hijos. Y no sé, pero cómo los estaba cuidando, pero de repente veo a uno que cruza enfrente. Y era mi hijo Evan, que cuando el predicador dijo, tú quieres recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador, él pasó al frente y recibió a Jesús como su Señor y Salvador. Lógicamente en esa entonces, Evan tenía 8 años. Yo sé que viene mucho por delante en su vida. Pero hay un momento en donde tú recuerdas que rendiste tu vida al Señor y le dijiste, Señor, yo te recibo. Ya me cansé de ir sola, de hacer todo a mi manera y hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Porque sabes que a veces hemos nacido tal vez en lugares en donde, sabes que el ser cristiano nos vino como en el combo. Pues como cuando eres, no sé, no quiero decir fútbol ahorita, partidos, pero como cuando eres del Necaxa, no sé, no sé, no quiero decir ahorita cuáles, pero Barcelona y Emelec en Ecuador. Y pues mi papá era el del Emelec y yo también era de Emelec. ¿Y por qué? No sé, porque así era en mi casa. Y resulta que a veces también como que somos cristianos por herencia, porque en mi casa todos eran cristianos, pues yo también soy el día de hoy cristiana. O como tu nombre. Yo me llamo Marta. Y pues nadie me preguntó si yo quería ese nombre, no sé si te preguntaron, ¿no? Y de repente ese fue tu nombre toda tu vida, pero tú decidiste por él. Y por eso es que no sé, pero mi país es famoso por nombres raros. No sé, por ahí busqué Dolores Fuentes de Barriga, Armando Bronca Segura, Rafael Nieto de Dios, Natividad Belén Santa María. Y
Pero esto suena gracioso, pero a veces nosotros no hemos tenido ese tiempo en donde decidimos recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahora tú me preguntarás, bueno, Marta, yo no sé qué tiene que ver todo esto con la Navidad. ¿Qué tiene que ver todo esto con decidir recibir a Jesús en nuestro corazón? Y pues déjame contarte otra historia. En estos días, en estas semanas, cuando yo oraba al Señor, Señor, ¿qué es lo que debemos hablar? ¿Qué debo hablar en esta noche de Navidad? Y una madrugada que así me suele pasar a mí, el Señor me despierta y me hace acordar de esta historia de la muchacha que nunca había recibido a Jesús como su Señor y Salvador, aunque ya era líder en una iglesia. Y el Señor me dice, eso es la Navidad. La Navidad es el momento en que tú recibes a Jesús en tu corazón. Esa es tu Navidad sin importar la fecha, sin importar si fue en diciembre, noviembre, enero, septiembre. Esa es nuestra Navidad, el momento en que tú y yo decidimos recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esa es nuestra Navidad. La Navidad viene del latín, de la palabra nativitas, o nativitas, que significa nacer. Y ese nacimiento de Jesús en nuestra vida, en nuestros corazones. Y nosotros el día de hoy estamos reunidos para celebrar esta fecha que, como ya hemos hablado muchas veces, tal vez no sea la fecha en que nació Jesús, pero que simboliza lo que nosotros creemos, el nacimiento de ese rey humilde. El nacimiento de ese rey que trae consigo una transformación completa al mundo. Que nos trae mensajes contradictorios en cierta forma. Mensajes como bendice a los que te maldicen. Ama a tu enemigo. Pues si alguien te da en una mejilla, dale tú también, dale, no le des en la otra, dale que te den en la otra. Y Él viene a trastocar. Él viene a nacer y el Señor en el día de hoy me animaba a que tú y yo podamos experimentar una vez más y vez tras vez ese nacimiento de Jesús en tu vida. Tal vez tú me puedes decir, sí sabes que yo recibí a Jesús ya hace muchos años, pero el día de hoy el Señor quiere que tú y yo una vez más hagamos ese pacto de amor con el Señor. Que el día de hoy, una vez más, tú y yo podamos decir con nuestra boca, Señor, yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Hoy te abro la puerta de mi corazón y te invito a vivir en mi vida. Quiero seguir un poco más allá con esta preciosa historia de la Navidad. En Lucas capítulo 1, 28, donde este evangelio empieza la narración de la Navidad, en ese versículo, ahí se nos muestra la historia de María, en donde, como ya lo vimos acá con los chicos, el ángel Gabriel se le aparece y le dice, saludos mujer favorecida, el Señor está contigo. Y ¿te has puesto a pensar alguna vez, tal vez, si tú estuvieras en esa situación? O sea, primero que un ángel que se te aparezca. Uy, no sé. Tembladera, no sé ustedes. Me morí, no sé. Y el ángel le dice, saludos mujer favorecida, el Señor está contigo. No sé, más adelante el versículo siguiente nos dice que María estaba confusa y perturbada. ¿Quién no estaría así? María trató de pensar lo que el ángel quería decirle. Estos versículos que te estoy hablando el día de hoy hablan de esa historia de María. Ese versículo que estoy diciéndote ahora son los dos versículos en donde nos muestran ese momento, esa historia en donde Jesús recibe a Jesús como su Señor y su Salvador, no solamente en su corazón, sino también en su vientre. Ese es el momento en donde María recibe a Jesús. Y que sabes que a veces no es fácil seguir a Jesús. A veces no es fácil proclamar que vivimos en esa Navidad constante. Porque así como María también se encontraba confusa y perturbada,
mucho de nuestro caminar cristiano también trae confusión y también nos puede perturbar. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado situaciones que a veces, por más que tú estés agarrado de los pies del Señor, son situaciones confusas y que nos perturban? Y ese es el momento para permitir que esa Navidad una vez más aflore en nuestras vidas. Ese es el momento en cuando tú, sin ser diciembre, recuerdas que esa Navidad está ahí y que tal vez puedes decir como el ángel Gabriel: yo sé que Dios está aquí y me dice, te saludo, eres favorecida. El Señor está contigo. Aún en medio de la dificultad, reconocer que el Señor está con nosotros en ese momento de dificultad. Y que tal vez podamos estar confusos y perturbados, pero que al igual que María, podamos tratar de pensar lo que Dios quiere decir a cada uno de nosotros con cada una de las situaciones que estamos atravesando. En Salmos 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Te digo este versículo porque muchos tal vez están en situaciones donde hay confusión y perturbación por diferentes situaciones. Pero así como el ángel le dijo a María, el Señor está contigo, el Señor también está contigo el día de hoy. El Señor está contigo en esa situación que estás viviendo el día de hoy. El Señor está contigo en este momento en donde tal vez no tienes una estabilidad porque recién llegaste a este país. El Señor está contigo, aunque tal vez tu oración, como aprendíamos hace 2 semanas de Elizabeth y Zacarías, no había sido respondida. Y Salmo 27:10 nos recuerda: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor se me mantendrá cerca. O como dice nuestra querida Reina Valera: aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo Jehová me recogerá. Hoy hablamos de esta Navidad, de este nacimiento de Jesús en medio de nosotros. Independientemente de la situación que estés atravesando, déjame recordarte que el Señor está contigo en cada momento, en cada situación. El Señor no nos deja, el Señor no nos abandona y Él quiere constantemente permitirte que tú y yo vivamos ese nuevo nacimiento que es en Cristo Jesús. Él quiere que vez tras vez nosotros podamos con nuestras vidas vivir esa Navidad, ese tiempo en donde Jesús nace en cada uno de nosotros. En el versículo 27 de este capítulo 1, en el versículo 30 de este capítulo 1 de Lucas, que marca el inicio de esta temporada de Navidad según este evangelio, el ángel le dice a María: no tengas miedo, María, porque has hallado el favor de Dios. No tengas miedo, María, porque has hallado el favor de Dios. Los planes de María cambiaron totalmente. Los planes de María se trastocaron totalmente. ¿Y cuántos de nosotros tal vez el día de hoy nuestros planes han sido trastocados? Y tal vez si en esta temporada tus planes han sido trastocados, déjame decirte que puedes hacer 2 cosas. Puedes sacrificialmente o tal vez de una forma incómoda seguir los planes del Señor, o puedes buscar que el Señor apruebe tus planes. ¿Cuál es la diferencia entre seguir los planes de Dios y permitir y hacer que Dios apruebe mis planes? Seguir los planes del Señor es decir que sí al Señor en diferentes situaciones. Pero permitir que el Señor bendiga mis planes es recibir la aprobación de Dios cuando estoy haciendo algo que tal vez a Dios no le agrada. Y déjame decirte que la verdad es que Dios va a hacer que sus planes sean mejores que los tuyos y que los míos. El miedo puede resultar abrumador, quizás. Por eso el ángel le dice: no tengas miedo, María. Y hoy una vez más yo quiero ser reiterativa en esa Navidad, en ese nacimiento de Jesús en nuestras vidas. Quiero concluir rápidamente diciéndote que hoy
todos nosotros podemos juntos fijar nuestros ojos en Jesús durante esta ocupada temporada navideña. Permitir que Jesús nazca, como ya lo dije, eso es la Navidad. Hacerle un espacio en tu vida también es la Navidad. Hoy quiero animarte a que tú y yo podamos reflexionar sobre el nacimiento de Jesús en nuestras vidas. Y con lo poco que te presenté también de María, de reconocer que sí, que a veces es sacrificial, pero que nosotros podemos vez tras vez anhelar ese nacimiento de Jesús en nuestras vidas. Albergar su vida, así como María albergó su vida en la de ella, que nosotros podamos albergar la vida de Jesús en cada uno de nosotros. Regresando a la historia con la que comencé esta pequeña conversación, le pregunté a la chica, ¿quieres invitar hoy a Jesús a tu corazón? Y ella me dijo, sí, nunca lo había hecho. Y muy conmovida, ella hizo la oración para recibir a Jesús en su corazón. Tuvimos un tiempo muy especial donde pudimos conversar con ella. Y el día de hoy yo quiero también invitarte a que tú, tal vez ya lo has hecho muchas veces, como yo lo he hecho muchas veces, puedas una vez más decir con tus palabras, con tu voz, decir, Señor, yo hoy te invito. ¿Qué te parece si tomas un tiempo ahí donde tú te encuentras? Si quieres cerrar los ojos, como siempre decimos acá, no es requisito, pero así no nos distraemos. Y que tú puedas decir, Señor, yo en esta noche quiero que tú nazcas en mí. Hoy quiero recibir este regalo gratuito. Que tú ahí donde te encuentras le puedas decir, Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Por favor, entra en mi corazón. Toma el control de mi vida y ayúdame a caminar en tus planes. Y si es tu primera vez aquí, nosotros le llamamos al tiempo de ministración. Es un tiempo en donde tratamos de, ahí en nuestra mente, preguntarle a Dios, ¿qué de esta pequeña reflexión me quieres hablar a mí, Jesús, hoy? Así que una vez más te invito, cierra tus ojos y tómate un tiempo ahí, pregúntale al Señor. Hoy te recibimos, Jesús. Te recibimos, Jesús. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy una vez más. Hoy recibimos esa Navidad, ese nacimiento de Jesús en nosotros. Hoy te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú en cada uno de nosotros, así como vimos este ejemplo de María en la Biblia, Señor. Que ella lo dio todo, dio su tiempo, dejó sus planes, Señor, y adoptó los tuyos. Padre, yo te pido también que despiertes en cada uno de nosotros, empezando por mí, ese espíritu que hubo no solamente en María, sino en varios de los personajes de la Navidad, de dejar sus planes de lado para permitir y dar espacio al nacimiento de Jesús en sus vidas.